Patricia del Río, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Raúl, encantada de estar contigo, encantada de estar de nuevo en la pantalla de Nativa, aunque sea de este lado de la pantalla. Saben que los quiero y los aprecio muchísimo a todo el equipo de Nativa. Este es el bloque que nos ofrece semanalmente la Universidad Católica porque Patti está lanzando un proyecto, un producto, un programa eh, junto con la Universidad Católica, con la librería de la Universidad Católica, un programa libresco, ¿verdad? Ujú. Navegantes. Así es, Raúl, como casi todos los que estamos con un pie en la literatura y otro en el periodismo, normalmente valoramos cuando podemos estar bien metidos en el ámbito de la literatura y eso es lo que me ha pasado, ¿no? Católica me ha convocado para hacer un programa que va a salir semanal, que se llama Navegantes, en el que promocionamos un poco los títulos que están en la librería de la Pontificia Universidad Católica, los que tienen otras librerías y también los del fondo editorial, que recordemos que la Católica tiene un fondo editorial muy importante. Y también hacemos una recomendación semanal de 4 libros, que es como una especie de microprograma, pero una vez al mes hacemos una conversación. Entonces, Ujú. el próximo viernes iniciamos el programa con una conversación sobre por qué se escribe, para qué se escribe, que la protagonizan Alonso Cueto y Giovanna Polarolo, ¿no? Dos grandes ¿Por qué escritores se, peruanos. ¿Por qué se escribe? ¿Para qué se escribe? Y sobre todo la pregunta que quisiera plantearte es ¿por qué es importante leer ficción en los tiempos que corren en nuestro país? Yo creo que por múltiples razones. Primero que yo creo que la literatura produce mucha empatía, Raúl. A la hora que tú lees la historia de alguien que no te va a afectar porque es ficción, sabes, has llegado a un acuerdo el momento que compras el libro que lo que estás comprando es algo que no es real, pero sí te permite meterte en los sentimientos de otros, en las cabezas de otros, en las situaciones de otros, y es una empatía muy fácil de conseguir. Un personaje de un libro te puede parecer abominable, pero a la vez puedes comprender que es un ser humano con pulsiones negativas. Yo creo que la primera razón por la que uno tiene que leer es para meterse en la vida y en los acontecimientos distintos a la propia. Te abre el mundo. Más barato que salir, que viajar y que conocer distintos países, Y que una ¿no? terapia. Así es, así es. Y creo que además, como un ejercicio intelectual, a mí me asusta a mí me asusta cuando veo a alguien que es incapaz de armar un texto, por ejemplo, ¿no? Elemental, no te estoy diciendo un texto literario, porque para mí tiene que ver con una herramienta que tiene que ver con el razonamiento, que es fundamental. Somos lenguaje, ¿no? Los seres humanos Sí. somos lenguaje, ¿no? Y eso no lo podemos olvidar, ¿no? Thomas Mann decía en La muerte en Venecia que, digamos, vivir sin leer es preocupante, es problemático, es peligroso porque nos hace conformarnos con la realidad. Tal cual, ¿no? Tal cual. Y yo creo que no se trata de una evasión, como mucha gente que dice, yo leo para evadirme. Sí, claro, siempre hay algo de eso. Además, yo parto del principio de Borges de que la literatura tiene que ser entretenida y si no te gusta, deja el libro. O sea, no tiene por qué ser Sí. sufrimiento, ¿no? Pero, pero sí creo que no solo no te evade en un sentido de que te aleja de la realidad. La literatura te acerca a la realidad de otra manera, ¿no? Te Ujú. permite volver a la realidad con otros ojos. Y eso es fundamental, ¿no? Es Y por fundamental. eso los políticos le temen tanto a la literatura, a la ficción, por eso los políticos le temen tanto en general a las ciudadanías ilustradas. Eh, Claramente, ¿no? Porque es como es el terror el miedo que tiene el emperador de que lo vean calato, finalmente, ¿no? De que lo vean desnudo. Yo creo que una persona formada en sus lecturas, y ojo que por lecturas la literatura tiene múltiples opciones, y yo creo que prácticamente todas las opciones están bien en la medida que satisfacen una necesidad del lector. Esa persona regresa del libro con otra mirada del mundo, ¿no? Y es esa Mm. mirada del mundo la que los políticos no toleran, ¿no? Porque además ellos ni siquiera leen, muchos, la mayoría de nuestros políticos no leen, es una vergüenza. Y entonces ni siquiera pueden entender por qué el otro los mira así, ¿no? Sí, de A mí acuerdo. me gustaría haber tenido expresidentes o congresistas como, no sé, Barack Obama, que saca los libros que leyó en el año, que te dice esto es lo que me ha gustado a mí, ¿no? Se me ocurre que no tiene mucho que ofrecer, ¿no? Sí, bueno, y le temen a las ciudadanías que leen, a las ciudadanías que están informadas, porque son ciudadanías críticas, es decir, porque Totalmente. frente a la posibilidad de conocer mundos alternativos que funcionan de otras maneras, por supuesto, buscan, eso lo comparan con su propia realidad, descubren lo pálida que es su propia realidad y buscan una alternativa mejor, ¿no? Son más críticos, esa es la palabra, digamos, de los Así es. ciudadanos informados. Por ejemplo, un ciudadano que leyó La peste de Camus o leyó Ensayo sobre la ceguera de Saramago y enfrenta el COVID, entiende de qué vienen las pulsiones humanas con respecto al egoísmo, la solidaridad, el poder, ¿no? Y te vuelve un ser humano mucho más preparado para enfrentar una situación con ojo crítico, ¿no? Mm. Ahora,
digamos, frente a esta situación, frente a esta enemistad de los políticos, yo diría incluso la enemistad específica de los políticos peruanos, y creo que en esto tiene mucho que ver la contrarreforma educativa, frente a la cultura, frente a la información, frente a la educación y la lectura, hay movimientos también que están atentando, me parece a mí, contra lo que considerábamos cultura, literatura y en general libertad, ¿no? Este movimiento de cancelación, por ejemplo, comenzó con estatuas, pero ahora ha comenzado con la literatura, campañas para que no se lea Lolita, campañas para que no se lea, para corregir los libros de este autor de literatura infantil, ¿cómo se llama? Robert Dahl, ¿no? Roald Dahl. ¿Qué te parecen a ti esas campañas? Es una, disculpame el término, estupidez, ¿no? O sea, que tú no puedas poner la palabra negro en Tom Sawyer cuando Tom Sawyer lo que hace es denunciar justamente el trato que se le daba a una población a la que hoy no se le llama así, porque obviamente ese es además un término despectivo. Pero en Tom Sawyer estaba la necesidad de nombrar ese desprecio. Lolita no promueve la pedofilia, muestra la pulsión horrenda que puede tener un adulto al involucrar a una niña que también tiene libido en una relación inapropiada. Entonces, yo sí creo que uno puede guiar una lectura. Uno puede decir, bueno, no vamos a mirar esto como que está bien, celebratorio, sino miremoslo con ojo crítico y guiar esa lectura, ¿no es cierto? Pero no podemos cancelar nuestro pasado porque hemos evolucionado, y eso es una maravilla que hayamos evolucionado, ¿no es cierto? Para sentirnos cómodos. Creo que hay una necesidad de sentirse cómodo y de tener un único discurso que no soporta, no te digo que no soporta ya que le rebatan en el presente, no soporta que le rebatan en el pasado. Y lo horrible, Raúl, es que viene de dos corrientes políticas muy distintas. Sí, hay claro. Una izquierda muy recalcitrante y muy ciega que no quiere que se hable nada de cómo fue la colonia, por ejemplo, ¿no? Que básicamente se cancele esa historia, esa parte de la historia, y hay una derecha que no quiere que se hable de sexo, ¿no es cierto? Entonces reprime una cantidad de... Ahí tienes a la pobre profesora en Estados Unidos a la que la votaron del colegio por mostrar el David. Sí, bueno, y el pobre profesor en los Estados Unidos al que votaron por mostrar la versión de Otelo en la que se hacía blackface, por llamarlo con términos actuales, es decir, donde Peter O'Toole se pintaba la cara de negro. Bueno, y lo mismo hace Orson Welles, también sale con su cara pintada de negro. Y yo, por ejemplo, cuando vi eso me reí porque dije, yo ya había visto esta película y no había tenido la mirada de, pues no te pintes la cara, busca un actor que le calce. Yeah. Pero es un dato. O sea, es un dato de cómo se veía y cómo se consideraba eso en un momento, ¿no? Entonces yo tengo que mirarlo con ese ojo y decir, bueno, ¿no? ¿Cómo hemos evolucionado? No, son documentos históricos también, finalmente, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a contar la Ilíada porque es machista el rollo con Helena de Troya. O sea, vamos a empezar a cancelar todo nuestro pasado y no darnos cuenta de cómo hemos avanzado, ¿no? La cancelación de la memoria y del pasado no lleva a ninguna parte, ¿no? No lleva a ninguna parte. Es este punto en el que se encuentran esta derecha conservadora con esta, digamos, progresía, pero que yo creo que tienen un punto en común, además de su profundo conservadurismo, por llamarlo de alguna manera, conservadurismo de derechas y de izquierdas, y es que muchas veces parte de una profunda ignorancia, ¿no? Absoluta, y además del deseo de que todos sean tan ignorantes como ellos, ¿no? Sí. Ahí tienes lo de la reforma educativa, y además de una profunda intolerancia, Raúl, porque una y otra parte no soportan que haya alguien que plantee algo distinto. Y sí, pues un libro te puede plantear algo distinto, algo que ya no está bien, algo que sí puede seguir estando bien, pero que no tiene nada que ver con lo que tú piensas, y la literatura es el espacio seguro donde te puedes acercar a eso sin dañar a nadie, ¿no? No cometes delitos. Así es, que gracias a Dios los comete el protagonista del libro. El personaje, claro, exacto, digamos. Exacto, una novela como Las 120 Jornadas de Sodoma, por ejemplo, del Marqués de Sade, donde hay todo tipo de perversiones, incluso asesinatos en nombre del sexo. Claro, bueno, está son papel, digamos, tinta sobre papel. Yo estoy justo investigando para un programa que voy a hacer sobre los temas tabús tocados en la literatura. Y tienes todo. Tienes incesto, tienes zoofilia, tienes, qué sé yo, pedofilia, violación en la literatura. ¿Eso es promoverlo? No. Eso es acercarte a la parte enferma del alma humana, que es lo que decía. O sea, Marqués de Sade era un tipo muy peculiar, pero decía, ojo, así somos todos, ¿ah? O sea, que no lo quieran ver no es mi problema. Así somos todos, ¿no? Interesante, ¿no? Es muy importante además un programa de esta naturaleza porque entiendo que su función es promover la lectura a todo nivel, ¿no? Es decir, pareciera que la lectura
se hubiera concentrado en unos grupos muy específicos. Las mujeres, ¿verdad? Mucho. Y los jóvenes. Y que los hombres adultos, con esta idea de que, digamos, esta idea premoderna, digamos, pitecantrópica, de que tienen que invertir su tiempo para llevar dinero a la casa y por tanto no tienen tiempo para leer, no leen, ¿no? Así Entonces, es. claro, ¿cómo se rompe esa lógica? ¿Cómo se hace, digamos, desde la universidad? ¿Qué planes? Bueno, lo interesante es que yo parto del principio que siempre tenemos que promover que el hecho de que alguien encuentre entretenimiento en la lectura, cualquiera esta sea, como decía el Jaime Cisneros, me da lo mismo si es el periódico o el Quijote, Sí. cualquiera que se siente a leer y encuentre en la lectura una pasión, algo que lo entretiene, debe ser convocado y no debe ser juzgado, ¿no? Entonces, una de las formas que podemos hacer para convencer a la gente de que lea y para que el programa, digamos, llegue a todos es apuntar a distintos tipos de lectura. Entonces, por ejemplo, en Navegantes, la primera sesión que vamos a tener es con Giovanna y Alonso, como te decía, para hablar de escritura creativa. Pero después vamos a hablar con sociólogos, con políticos, porque la lectura de no ficción es también una buena herramienta. Y yo creo que además, que es una cosa que a mí me gusta mucho hacer, juntar libros de no ficción y buscar su correlato en ficción, ¿no? ¿No? Entonces, eso te das cuenta que las historias que se construyen sobre la base de los análisis y de lo que pasa en una sociedad, ¿no? Y eso se puede hacer con todo, psicología, política, sociología, ciencias, ¿no? Entonces, la Católica, gracias a Dios, ofrece una gama muy amplia de disciplinas y permite hacer ese juego con mucha... Claro, tienes muchos especialistas en muchos campos, por supuesto. Ahora, otro prejuicio, la literatura es aburrida. No, ¿qué va a ser? Y ¿sabes qué me gusta? La cantidad de chicos que leen hoy y que escriben. Hay gente que les tiene alergia a cosas como el Wattpad, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si lo que se escribe ahí es publicable o no. Me da un poco lo mismo, la verdad. He entrado, he mirado, pero la cantidad de jóvenes escribiendo para que otros los lean en esta red social que es una especie de Facebook de chicos que escriben, ¿no es cierto? Sí. Y además, Raúl, que lo hacen en otro idioma. La mayoría escriben en inglés cuando no necesariamente es su lengua materna. Y creo que en ese ejercicio de considerar la literatura algo lúdico, hay grandes lectores potenciales y que lo son además, ¿no? Porque son chicos que leen, si no, no podrían escribir. Creo que esa es una lección, ¿no? Creo que esa es una lección. La literatura no solo no es aburrida, sino que compite hoy en cierto grupo con la televisión, los videojuegos, el cine, el TikTok y compite con éxito, ¿no? Compite con éxito. La literatura además ha sido una de las razones por las que nosotros nos hemos conocido, por las que a lo largo de los años nos hemos ido reencontrando, ¿no? Yo recuerdo que nos conocimos cuando dictabas unos cursos de corrección gramatical, tú estudiaste lingüística, en el Congreso, y luego nos reencontramos cuando yo más bien dictaba unos talleres literarios en pandemia, y bueno, y hasta ahora, ¿no? ¿Cuál es tu relación con la literatura, tu relación personal con la literatura? Es curioso, Raúl, porque yo estudié literatura y no tenía la menor idea, menor intención de ser escritora. De hecho, me encontraba en la universidad con chicos que sí querían escribir, no necesariamente eran la mayoría ni todos, pero ya han salido muy buenos escritores de mi facultad. Pero yo lo que tenía era una pasión por la lectura, desde muy chica, ¿no? Y yo siempre creo que eso a veces se inculca, pero a veces te nace también. Yo descubrí la literatura muy chica y mi madre sí alimentó mi pasión por la lectura. Y cuando a mí me tocó escoger una carrera, eran finales de los 80, disculparán la vejez, en el Perú era un desastre y nadie estudiaba una carrera sabiendo si iba a poder trabajar en aquello para lo que había estudiado, ¿no? Estamos llenos de ingenieros taxistas, abogados taxistas. Entonces dije, bueno, por lo menos estudiaré lo que me gusta, ya después veré qué hago, me diré chicha en el parque, pero por lo menos me pareció un horror estudiar algo que no me gustaba para encima ni siquiera trabajar en eso, ¿no? Ya, claro. Y desde ahí mi relación con la literatura ha sido siempre de una persona que se acerca para leer, para analizar, para enseñar, y recién ahora estoy un poco del otro lado, ¿no? Desde tu taller, desde que me metí a la maestría de escritura creativa de la Católica, me he atrevido a escribir. No he publicado nada todavía, pero escribir ya... Creo que el hecho de haber escrito periodísticamente para ser leído me quitó un poco el terror, ¿no? De escribir, ¿no? Pero esa es la otra palabra por la que te iba a preguntar, periodismo, porque estudiaste literatura, digamos, y
no fue taxista, pero fuiste periodista, digamos. Así es. No te ganaste la vida, aunque en momentos sí lo has hecho, específicamente con aquello con lo que estudiaste o lo que cumplió tu vaticinio, ¿no? ¿Cómo ha sido tu relación con el periodismo? ¿Cómo la sigues siendo? Bueno, el periodismo es para mí una pasión, es una actividad con la que me encontré en el camino, ¿no? Por eso yo digo que es tan importante que la gente sepa leer y escribir bien, porque es una herramienta que vas a poder aplicar en muchos ámbitos de la vida que te van a ayudar a salir adelante. Y bueno, cuando yo me encontré con el periodismo tuve que aprender una técnica. Yo sabía leer, sabía escribir, sabía corregir, sabía editar muy bien, pero la chamba del periodismo la aprendí gracias a que tuve muchos maestros. Yo amo el periodismo, para mí ha sido sumamente importante, es sumamente importante en mi vida, pero es curioso porque siento que hay momentos en los que uno puede volcar toda su pasión en una actividad y hay momentos en que uno tiene que descansar. Ajá. Y mira que me pasó cuando me puse a hacer periodismo, yo había sido 10 años profesor en la universidad y llegué a un momento que dictaba más clases, o sea, ya parecía una máquina de dictar clases y le empecé a perder el gusto porque estaba agotada. Y con el periodismo me ha pasado igual. He escuchado por ahí que dicen, no, un verdadero periodista no renuncia, no deja. No, sí, un verdadero periodista también dice un ratito, voy a respirar, porque si no, no voy a hacer bien mi trabajo, ¿no? Yo nunca me he corrido, nunca me he ido a otro país diciendo que me están persiguiendo. No, he hecho periodismo en pandemia, cuando todo el mundo estaba en su casa, y yo estuve todos los días, no sé, un solo día en la calle. Me han amenazado a mi hijo. Mira, he pasado por todas y esta vez yo me he tomado un tiempo porque lo necesito para mí, ¿no? Porque lo necesito para mí. Y creo que, Raúl, tú también te has tomado tiempos en el periodismo. O sea, eso nos permite tomar distancia, respirar y ver si volvemos en mejores condiciones o no, que también es una opción, ¿no? Además, En mi caso, a mí también me ha pasado que el periodismo se ha tomado tiempos de mí. también pasa, por supuesto. Sigo escribiendo mi columna en el Diario del Comercio, sigo, por supuesto, al tanto de la realidad, pero creo que son momentos bastante tóxicos, ¿no? El reportaje que estabas pasando sobre lo que ocurre en Disney, por ejemplo. Sí. Y a veces creo que también es bueno que las voces se recambien, porque es importante que se vea que no es un discurso nuestro, de los que hemos estado en periodismo los últimos 20 años. Sí. Yo sí creo que el discurso que manejamos, que hemos manejado en Nativa, representa un grupo muy importante de la población. Entonces, que está subrepresentado, me parece a mí, en la opinión pública. Absolutamente. Pero a la vez me he sentido muy satisfecha, por ejemplo, con la pena que eso implica, de ver que el informe Human Rights Watch, sí, nos daba la razón con respecto a la cobertura que nos comprometimos a hacer en Nativa a raíz de las muertes por la represión del gobierno de Dina Boluarte, preguntarnos qué pasó y no vernos el discurso de son terrucos, bien muertos están, ¿no? Entonces uno siente que, bueno, a pesar de las dificultades y todo, se necesitan voces alternas, distintas. Sí. No podemos ser monocordes, ¿no? Lo que está ocurriendo es que, claro, las voces más estridentes son las que más polarizan, las que están más a los extremos, ¿no? Y por tanto, digamos, son las que más se escuchan. Pero normalmente el sentido común y los argumentos están al centro, ¿no? No están en esos extremos. Y no sé qué va a pasar, no me gusta vaticinar, pero el Perú no le vota a los extremos, ¿ah? No le vota a los extremos, salvo que lo pongas en una disyuntiva tan difícil como Keiko Castillo, digamos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, Raúl, si tú ves las encuestas que hemos estado viendo todo este tiempo, las que no les quieren creer, pero finalmente las encuestas marcan una tendencia, la juventud no es radical, ni siquiera en Lima, ¿no? Hay una juventud bien, mucho más, que tiene todo este rollo mucho más ecológico, mucho más de derechos, que además hay que decirlo, es una postura bien de la juventud siempre, ¿no? Sí, bueno, Augusto Álvarez Rodríguez publica hoy día su columna y en su columna hay un simulacro de encuesta a partir de las candidaturas de la anterior elección y los resultados son idénticos, algo que es, yo no sé cómo calificarlo, ¿no? Es decir, volverían a quedar finalistas Keiko y Castillo, volvería a ganar Castillo. Ahora, también es un problema de oferta electoral, ¿no? Exacto. O sea, si tú fuiste a un restaurante y había 2 platos o 5 platos, de los cuales todos te parecen asquerosos, pero 2 te parecen un poco menos asquerosos, 6 meses después, 6 años después, probablemente sigas escogiendo los que no te van a matar de una intoxicación a tu criterio, ¿no? Sí. Yo siempre digo, si el menú es malo, el resultado nunca va a ser bueno, ¿no? Sí. No es que elegimos de entre todos los peruanos, elegimos dentro de un grupo de peruanos que cada vez es más triste, ¿no? ¿Cuánto ha contribuido el periodismo peruano a generar esa situación
Y yo solamente me animo a calificar usando una palabra que has usado tú hace un momento, de intoxicación. Yo nunca había visto, Raúl, en los años que llevo haciendo periodismo, que no son pocos, la cancelación entre periodistas Ya, a esos niveles, ¿no? La hubo en la época de Fujimori, pero creo que porque ahí se jugaba una cosa bastante o sea, había mucha plata de por medio y de eso se quedó probadísimo, ¿no? Entonces, claro, los periodistas que nos moríamos de hambre y que además nos caía la SUNAT encima, a mí me pasó muy, o sea, no a mí personalmente, pero a los que trabajamos en el comercio nos pasaba, versus los que tenían pues toda la publicidad del Estado, ¿no? Pero en otros momentos muy difíciles, normalmente los periodistas, no voy a decir que sales a defender, pero no te metes necesariamente a criticar el trabajo ajeno, ¿no? Yo creo que hay como nunca, una vocación por hacer que el periodismo sea, que solo quede una voz o sea, ya nuestro problema ya no es el poder, Raúl. El problema es tu vecino. El sí. problema es el de al lado, ¿no? Es El el problema que son las supuestamente... formas. Sí, el Exacto. problema es que todo sea una cloaca, digamos, Exactamente. básicamente, ¿no? Donde por supuesto los cerdos se mueven a su gusto. Ahora, hay Y lo casos, peor de... que te iba a decir que hay casos bien interesantes, de todas formas, sobre este punto, ¿no? Porque supongo que estás siguiendo también las noticias internacionales y has visto lo que ha pasado con Fox News y específicamente lo que ha pasado con Tucker Carlson, que Uh-huh. era su presentador estrella, pues lo han votado hace una semana. Hartos, me parece, dentro de Fox, de lo que el resto del mundo estaba harto, digamos, de su conducta, de sus mentiras y de que esas formas que él exhibía en pantalla eran la misma forma que empleaba para relacionarse con las personas que trabajaban con él en la propia cadena. Uh-huh. Pasó, por ejemplo, en la BBC, que me pareció impresionante, un periodista deportivo, que me parece puso algo en su Twitter, y había una norma dentro de la BBC que no se podía poner ese tipo de comentarios, un comentario muy liberal contra los conservadores ingleses, y a pesar de que la mayoría de los periodistas, y lo sacan, ¿no? Y la mayoría de los periodistas tenían o muchos, una visión contraria a la suya, renunciaron todos. Yeah. El área de deportes dijo, nosotros no salimos hasta que a este señor lo repongan, y lo tuvieron que reponer en 24 horas. Entonces, creo que es importantísimo. Una cosa es tener una persona al lado que tiene una mirada distinta, otra cosa es tener a alguien al lado que miente, porque nuestra chamba no es decir mentiras. Sobre un mismo hecho puede haber distintas interpretaciones. Lo que no puede haber es contar el hecho como si hubiera sido A. O sea, un policía que le dispara a un manifestante es un policía que le dispara a un manifestante. No es un manifestante que se dispara solo, no es un manifestante que le cayó una bala del aire o que como le gritó, provocó su muerte. O sea, sobre ese hecho podemos interpretar si el policía hizo bien, mal, si se vio presionado, pero no podemos negar el hecho, ¿no? Y estamos en un punto en que se niega el hecho, ¿no? Te cuentan una historia que no ocurrió. Sí. La argumentación de siempre es, bueno, yo opino distinto. No, son hechos. No, con los hechos no hay opinión. Son Así cosas es. objetivas. Eso, cuando te le dices a un político, usted ha robado, esa es tu opinión. Pero no, usted se ha choreado esa plata, ¿no? Eso parece respuesta de Toledo. Muchas gracias, Pati, por reaparecer en las pantallas nativas. Es un gusto. A partir de este viernes 5 de mayo a las 6 de la tarde, Navegantes, producido por la librería de la Universidad Católica, con la conducción de Patricia del Río, que estará en las redes sociales de la PUC, en YouTube, Spotify, etcétera. Estaremos atentos, Pati. Que te vaya muy bien, mucha Raúl. suerte. Y ya te tendré un Navegantes pronto, seguro. Un abrazo. Hasta pronto. Chao.